Bona tarda i benvinguts. En nom de l'associació Andi us dono la benvinguda i l'agraïment que esteu aquí. És una xerrada que fem a petició de vosaltres, de les famílies, que la majoria de vosaltres sabeu que a partir de l'estiu passat es van aprovar una sèrie de lleis, una reforma que d'alguna manera fa efectiu el mandat de l'ONU que a través de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat proclama que totes les persones tenen la capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta de les persones. Això és una proclama que aparentment sembla així com molt intuïtiva, però que té unes connotacions en l'ordenament jurídic bastant importants. Dir que les persones amb discapacitat gaudeixen de capacitat jurídica vol dir que probablement aquelles persones que en el seu moment estaven incapacitades, tal com se'n recorda, la incapacitació, la modificació de la capacitat jurídica, doncs els familiars ens comencem a pensar què passarà ara, i les famílies que potser no tenen familiars però sí que preveien que en un temps no gaire llunyà iniciar aquest procés, també ens preguntarem com ho hem de fer. Canvia molt? Què passarà? La pregunta vostra que sentim moltes vegades, què passarà quan nosaltres no hi siguem amb els nostres fills, amb els nostres germans? Jo tinc una germana, vosaltres teniu fills, germans, ens preguntem. I per això, per contestar aquestes preguntes, hem convidat a la Mercedes. La Mercedes Lázaro Velo és notària d'aquí de Sabadell des del novembre del 2020. M'ha confessat que ja entén el català, o sigui que si li voleu fer preguntes en català, segur que si no l'ajudarem. Aquesta conferència la fem en coordinació amb la Fundació Equitas, que és qui ens ha posat en contacte amb la Maria Mercedes. Equitas és una fundació que surt del Consell General del Notariat Espanyol, ja fa més de 20 anys, i que té especial compromís amb les persones amb discapacitat. Dintre de les seves funcions està la d'assessorar a organitzacions, assessorar a persones i famílies en temes sobretot de discapacitat, la difusió dels drets de les persones, col·labora per millorar la legislació de les persones amb discapacitat, col·labora amb entitats com nosaltres mateixos, tenen també interès d'investigació jurídica, publicacions, i tenen també consulta i assessorament gratuït per a aquelles persones que ho necessiten i que no tenen els mitjans per contactar amb professionals. Bé, sembla que el millor és que em calli jo, li doni la paraula a la ponent. Ella farà una exposició i a partir d'aquí, quan acabis, si hi ha alguna dubte, alguna pregunta, em sembla? Vale. Molt bé. Bueno, muchas gracias. Lo primero por haberme invitado tanto a la Fundación Aequitas como a la Asociación Andi Down de Sabadell. Y muchas gracias a todos ustedes por venir esta tarde a escucharme este resumen que voy a intentar hacer un poco de la reforma que se ha dado y que ya ha introducido Mario.
Entonces, lo más importante es que el origen de esta reforma se da como consecuencia, bueno, de la Organización de Naciones Unidas a través del Convenio de Nueva York del año 2006, del que España forma parte desde el año 2008 y que intenta cambiar el paradigma o la idea de lo que son las personas con discapacidad, ¿no? Igualarlas al resto de las personas y quitar como esa idea peyorativa o esa idea pues de discriminación latente que se tiene respecto de su capacidad a la hora pues de actuar en el tráfico jurídico. Lo cierto es que a partir de este convenio sí que se hicieron determinadas reformas en determinados aspectos pues legislativos, pero no se consigue sino hasta el año 2021. Por un lado, respecto del ámbito estatal, lo que es fuera de Cataluña, ¿vale? Y luego en Cataluña con una ley específica. Respecto de la estatal es la Ley 8/2021, por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y concretamente aquí en Cataluña es el Real Decreto Ley de 31 de agosto del 2021 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se adapta el Código Civil a esta reforma, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que aquí en el ámbito de Cataluña, que bueno, que es lo que nos interesa realmente, está pendiente de entrar en vigor la reforma definitiva, ¿vale? Porque esto se hizo de manera urgente para adaptarlo pues rápidamente a la Convención y también pues al resto del ordenamiento jurídico español. Entonces está previsto una reforma definitiva que debe entrar en vigor al año de que entrase en vigor este decreto ley, es decir, está prevista como para el 3 de septiembre del 2022, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que quedan pendientes de regular específicamente por este decreto ley, pero que bueno, que se prevé que efectivamente queden perfectamente reguladas con la entrada de la ley definitiva. Entonces, ¿por qué se aplica esta ley en Cataluña, ¿no? Bueno, pues la legislación civil varía en función del ámbito en el que nos encontremos, y en concreto en Cataluña pues hay que atender a esta nueva ley, y también por el artículo 149.1.8 de la Constitución, que atiende a la legislación civil especial en cada territorio. Entonces, a efectos de la ley hay que tener en cuenta el artículo 9.6 del Código Civil de Derecho Común, que atiende a las personas con discapacidad para regular estas medidas a la ley donde tengan su residencia habitual. Entonces, bueno, pues por eso nos vamos a centrar en el estudio de la ley catalana, ¿vale? Como he dicho, pues el origen está en la Convención del 2006, y el fundamental precepto que tenemos que tener en cuenta es el 12 de la misma, que leo literalmente, que dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, por lo que los Estados partes se obligan a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Vale. Partiendo de esto, hay que diferenciar. Antiguamente o antes de esto, pues siempre se hablaba de capacidad jurídica y de capacidad de obrar, ¿no? La capacidad jurídica la tiene cualquier persona por el hecho de ser persona, por el hecho de nacer, se le reconoce una serie de derechos, ¿vale? Pero la capacidad de obrar, que es lo que nos importa realmente luego en el tráfico jurídico, es la capacidad concreta o la aptitud para poder realizar actos o negocios jurídicos, poder testar, poder tener bienes, poder venderlos, poder hipotecarlos, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, con la idea que os he comentado antes de que desaparece esta idea de distinción de capacidad jurídica y capacidad de obrar, se trata de que las personas que puedan presentar una discapacidad puedan ejercer sus derechos y también su capacidad de obrar en plena igualdad que el resto, es decir, que puedan actuar también por sí mismos en la medida de lo posible en el tráfico jurídico, ¿vale? Entonces, pues puedan hacer testamento o celebrar cualquier pues negocio jurídico. Entonces, partiendo de esto también hay que tener en cuenta que desaparecen instituciones que tradicionalmente sí que existían, como pueda ser, por ejemplo, la incapacitación. Ya no se va a hablar de incapacitación judicial, ni tampoco se va a hablar, por ejemplo, pues de patria potestad prorrogada, ¿no? Esto se daba cuando el niño menor de edad que presentaba una discapacidad y que se le incapacitaba durante su minoría de edad, al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, pasaba automáticamente a la potestad parental prorrogada, es decir, los padres seguían pues ejerciendo esa potestad sobre el hijo, ¿vale? Pues esta idea va a acabar, también va a acabar la potestad rehabilitada, en el sentido de que cuando ese hijo mayor de edad se le tiene que incapacitar
los padres vuelven pues, a convertirse en los titulares de la potestad sobre esa persona. Esta idea también se termina y tampoco se puede hablar ya de tutor para personas que sean mayores de edad, ¿vale? Porque se trata de evitar como el cambio de idea de que las personas con discapacidad tengan pues esa traba y también que necesiten esa protección, ¿no? Que se trata de fomentar que esas personas puedan actuar y lo que se le tendrá que nombrar son pues, unos asistentes, unas personas que les presten apoyo o ayuda, pero nunca una protección como si, bueno, pues como si necesitasen una protección extra que el resto, ¿no? Sino que somos iguales y lo que necesitas es una asistencia o una ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las medidas que ya estén nombradas? Las incapacitaciones judiciales que ya se hayan hecho, que lleven muchos años. Entonces, se prevé una reforma que se adapten a la nueva legislación, bien porque los padres, los parientes, la propia persona con discapacidad lo pueda solicitar. Entonces, en ese caso, se tiene que revisar de oficio por el juzgado competente, que será el de la residencia de la persona con discapacidad, en el plazo de un año, ¿vale? Si no se solicita por las personas mencionadas, pues parientes y demás, corresponde de oficio o bien al juez o al Ministerio Fiscal, ¿vale? En el plazo también de 3 años, como tarde. Entonces, en principio, lo que pasará es que se revisen esas medidas, en vez de hablar de incapacitación, se hablará de asistencia o de apoyos judiciales, que pues consistirá en designar a un asistente con una serie de actos en los que se tenga que ayudar o asistir a la persona con discapacidad, ¿vale? Esto por un lado. Luego, medidas concretas, ¿vale?, que se pueden dar en la práctica. Entonces, hay que diferenciar las que son notariales y las que son luego pues, del ámbito de la jurisdicción voluntaria judiciales. Sí que es cierto que a partir de esta reforma los notarios asumen mayores competencias en la materia, se les atribuye una serie de prerrogativas que antes no existían para evitar, en todo caso, hasta la última instancia, acudir a un procedimiento judicial que siempre, pues aparte de largo y que tarda mucho tiempo, que se lleva a cabo una sentencia y que además paraliza mucho el tráfico jurídico, y además también implica pues un trastorno para las familias, porque al final en la parte demandada está la persona con discapacidad y en la parte demandante los familiares, y bueno, son procedimientos que no son plato de buen gusto para nadie. Entonces se trata de evitar lo máximo posible esa situación judicial. Entonces, ¿qué puede hacer el notario? Bueno, el notario lo primero que tiene que hacer es hablar con la persona que llegue a su despacho para saber si esa persona pues sabe lo que quiere y puede manifestar lo que quiere, ¿vale? Si ve que puede manifestarlo, pues bien, hay varias opciones. Ya existía antes el poder preventivo, esto ya sigue existiendo, en el sentido de que bueno, una persona da un poder general a la persona que tenga de confianza, y además se prevea que para el caso de que pierda capacidad, por ejemplo, pues por la edad o por una enfermedad degenerativa, pues esas personas a las que ha designado como apoderados puedan seguir ejerciendo ese poder y así evitar pues un procedimiento judicial, que en este caso pues se le nombrarían unas medidas de apoyo o una asistencia. Vale, eso sigue existiendo. Por otro lado, también puede ocurrir que la persona que tenga discapacidad solo necesite apoyo o asistencia para actos muy concretos, y entonces pues el notario hablará con esa persona y en un acta pues designará a las personas que le facilite la persona con discapacidad y que prevea los actos en los que debe asistirle o apoyarle. Entonces, en estos casos puede ocurrir que sea para todos los actos o negocios jurídicos que precisen o para actos concretos. Entonces, cuando quieran hacer cualquier acto o negocio jurídico, lo que tendrá que hacer la persona con discapacidad es ir con su escritura y con las personas que están designadas en la escritura como asesores o como medidas de apoyo, y así complementarán su capacidad. Entonces, puede prestar su consentimiento tanto a la persona con discapacidad como las personas designadas como apoyos, ¿vale? Si hubiera conflicto de interés, pues sigue existiendo la figura del defensor judicial, ¿vale? Eso no ha cambiado y siempre se busca el interés superior de la persona con discapacidad. Luego, puede ocurrir que la persona con discapacidad pueda prestar consentimiento, entonces pues puede acudir al notario, o bien no, y entonces habría que como he dicho, unas medidas de apoyo, unas asistencias que también tienen carácter representativo, y se asimila mucho a lo que antes podía ser la tutela, ¿no? Entonces se designaría pues un representante, por decirlo así, y se enumerarían los actos o negocios jurídicos que pudiese hacer. Y en lo no previsto, pues sí que se aplicarían las mismas reglas que para la curatela, pues en determinados casos pues sí que se requeriría autorización judicial, por ejemplo, pues para vender o para hipotecar cosas como muy graves, y entonces
en determinados supuestos se requería también una autorización judicial. Eso sí que no ha cambiado, ¿vale? Luego, en el caso de que la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad, o sea, no entienda ni pueda expresar lo que quiere. En estos casos sí que no nos va a quedar otra que tener que acudir a la vía de la jurisdicción voluntaria, de manera que, bueno, es lo que antes se conocía como incapacitación, pero ahora, como os he dicho, se quita la idea de incapacitación y entonces pues los parientes, el cónyuge, la persona con discapacidad o en su defecto el Ministerio Fiscal instará judicialmente que se le nombre unas medidas de apoyo o asistencia, ¿vale? Y el juez, pues en sentencia, sí que determinará pues aquellos actos o negocios jurídicos que puede realizar por sí mismo, los que no puede, y el complemento o la asistencia en su capacidad que necesite. Entonces, ¿qué ocurre si la persona con discapacidad realiza una serie de actos o negocios jurídicos sin las asistencias prevenidas? Bueno, estos actos son anulables, ¿vale? Viene a instancia pues, de las propias personas que tengan la asistencia en el plazo de 4 años desde que se realice el acto o del negocio jurídico. Luego, como causas de extinción de las mismas, están pues la muerte, la declaración de fallecimiento o bien pues que la persona con discapacidad recobre la plena capacidad y se eliminarían esas medidas de apoyo o asistencia. Luego también la asistencia sí que en Cataluña estaba regulada anteriormente, pero solo se preveía su constitución por vía judicial. Ahora también, como digo, se puede constituir ante notario y respecto de las asistencias que estuvieran constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley, pues habría que revisarse bien a instancia de la propia persona y entonces pues el juez también determinaría si procede o no el nombramiento de nuevas medidas o qué tipo de medidas necesitaría, ¿vale? Por otro lado, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el testamento de estas personas con discapacidad? Es decir, si pueden o no hacer testamento. A ver, sí que a diferencia de lo que ocurre en el derecho común, es decir, fuera de Cataluña, por decirlo así, sí que está previsto que las personas con discapacidad puedan testar siempre que el notario conozca su verdadera voluntad y pueda indagarla. Pero esto no está previsto expresamente en el Código Civil de Cataluña. Sí que es cierto que en este sentido yo creo que hay que acudir al sentido común un poco y ver si la persona pues, puede manifestar o no esa voluntad y entiende lo que quiere hacer, ¿no? Y siempre pues entendiendo que tiene que prestar el libre consentimiento, que no esté viciado y sobre todo en un acto tan importante como expresar la última voluntad de una persona. Entonces, también habrá que ver o esperar a que entre en vigor la ley definitiva para saber si dice algo o no en este sentido respecto del testamento. Luego, ¿qué más? Antes de la reforma sí que se preveían ciertas instituciones, como por ejemplo la sustitución ejemplar, es decir, los padres, los ascendientes, en previsión de que su hijo declarado incapaz no fuera a hacer testamento, porque obviamente pues, en función de los actos que ponga la sentencia pueda hacer o no testamento, si no pudiese hacer testamento, para evitar que se abriese la intestada, es decir, la sucesión intestada y llegase el patrimonio de esa persona y el del propio padre, por decirlo así, a manos ajenas por ejemplo, pues hasta la Generalitat podría llegar la sucesión intestada, ¿no? Hacer una sustitución ejemplar y ordenan pues quién sea la persona que ha de heredar al hijo con discapacidad. Bueno, pues esto, la regla general, a partir de la ley general del ámbito estatal, ha desaparecido. En Cataluña no se vuelve a decir nada, entonces habrá que esperar. Las que estuvieran ordenados con anterioridad sí que siguen en vigor y luego otra vía también es, por ejemplo, pues ordenar otro tipo de sustituciones como una sustitución preventiva de residuo y demás. Pero bueno, esos ya son casos concretos que en función de los intereses de una u otra persona pues se podrían hablar con el notario y cada uno pues se adaptaría al caso y el notario pues les asesoraría en lo que mejor se adapte a su situación. Por otro lado, también podemos tener otras figuras como el patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que esto ya existía también antes de la reforma y que se sigue manteniendo hoy en día. Está regulado además expresamente en el Código Civil de Cataluña y se aplicaría a las personas que tengan una discapacidad igual o superior
siempre que sea psíquica al 33% o física igual o superior al 65%. Entonces se tendría que constituir en escritura pública y lo que consiste es que bueno, pues el titular pues el que tenga la representación de esta persona constituye el patrimonio protegido mediante pues una serie de aportaciones de carácter gratuito, por ejemplo pues los bienes inmuebles, y entonces queda un patrimonio independiente que solo se puede disponer de él y utilizar con las reglas de administración establecidas en el propio documento de constitución, y que en su defecto serán también las propias pues de la curatela, pues exigiéndose autorización judicial para todos aquellos actos que excedan pues del ordinario, pues vender, hipotecar, todos estos actos requerirían autorización judicial y siempre con la salvaguarda del Ministerio Fiscal. Y por otro lado, también debemos destacar que lo más importante es que, bueno, ante cualquier duda, pues que acudan al notario que sea de su confianza y les pueda explicar lo que mejor se adapte a su caso, y luego también que hay que tener siempre en cuenta la intención de la persona, y además que el notario debe indagar cuál es su verdadera voluntad y tiene que asegurar que esa persona pueda manifestar su voluntad, ya sea bien pues porque pueda expresarla directamente, o por ejemplo pues si se necesitan porque es una persona sorda, pues que tenga lenguaje de signos, o también pues técnicas, por ejemplo pues el sistema braille o cualquier otra que permita pues expresar libremente esta voluntad. Y por mi parte, esto es como un resumen de toda la reforma. No sé si tienen alguna duda, esa la pueda contestar. Molt bé. Pues, si us sembla, començaré jo amb algun dubte, vale, i després ja us dono la paraula. Muy bien. Mercedes, jo et volia comentar, està clar que les persones, o sigui, la llei sobretot posa molta importància en la voluntat de la persona, no? Simplifica l'acte processal donant pes al notari, sobretot per a aquelles persones que tenen la capacitat de prestar consentiment i la capacitat d'escollir, no? També ens trobem amb persones que no tenen aquesta capacitat. Llavors has comentat que en aquest cas és millor anar per la via de la jurisdicció voluntària, no? Llavors intervé el jutge. La primera pregunta que et volia fer és, a efectes pràctics, quina diferència hi ha entre la figura de l'antic tutor i la figura de l'assistent per les persones que va per via jurisdiccional, voluntària, que segurament a nivell processal és molt més simple, molt més senzill, perquè em sembla que no cal la figura de l'advocat, no? Però a efectes pràctics, quan una persona fa aquest procés i es troba, quina diferència hi ha entre jo soc tutor del meu familiar, que està incapacitat totalment, o soc assistent de la mateixa persona i que hem anat per la vía jurisdiccional? Vale. A efectos prácticos va a ser lo mismo. Quiero decir, se acaba con la concepción, los conceptos históricos que son un poco pues patriarcales, ¿no? Bueno, pues de proteger a la persona, como he dicho antes, con esa idea pues patriarcal del padre que tiene que como que controlar. Entonces se trata de quitar o de ese estigma de necesitar una protección a tener una asistencia o un apoyo, pero a efectos prácticos será el juez en la sentencia, en la sentencia correspondiente, en el que fije qué actos necesitan asistencia y qué actos no necesitan asistencia. Entonces, a efectos prácticos va a ser lo mismo. Lo que pasa que la idea de pues de no sé cómo explicarlo, como decir que esas personas son iguales y que quitar la idea de que el tutor es una persona que les protege, sino solo les ayuda, ¿vale? Sí, el que abans era la sustitució, oi? La sustitució, sí, la representación, ahora pasa a ser... Sí, y luego las asistencias también pueden ser, como he dicho, pues puntuales para actos concretos y que además vaya la persona con discapacidad junto con el asistente a prestar su consentimiento, de aquellas
en las que la persona con discapacidad no pueda entender ni tampoco pueda prestar su consentimiento, en el que sí que serán plenamente representativas. ¿Vale? L'acte notarial, després requereix algun registre? Sí. Se tiene que inscribir en el registro civil. El registro civil ha de cambiar. O sea, ahora normalmente tradicionalmente el registro se inscribía pues en función de los actos y se iban escribiendo tras otro. Ahora, en función de la nueva ley, si se adapta totalmente, cada persona va a tener su propio registro individual y entonces en ese registro va a aparecer todos los actos que le afectan, pues el nacimiento, la emancipación, las medidas de apoyo, el matrimonio, el divorcio, lo que sea. Entonces ahí en ese registro individual debe aparecer las medidas que se le hayan nombrado y en principio cuando se haga cualquier acto, si consiguen conciliar todas las administraciones, tanto pues a nivel estatal como a nivel local como a nivel pues notarial y registral, consultar esos registros para ver si la persona tiene nombrada o no unas medidas de apoyo. Sí. Yo quería preguntar, ¿quién hace la valoración de nuestros hijos y cómo la hacen? Claro. Claro, depende del día, del momento, Ya. no sé. Sí que es cierto que, como he dicho, si es notarial, porque entiendo que el ámbito judicial queda relegado ya a lo último, si no hay más remedio, por decirlo así, el notario tiene que cerciorarse realmente de la capacidad de esa persona. Entonces, también lo que hará el notario muchas veces es pedir un dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento. El notario tiene, al final, nosotros cuando alguien viene a la notaría vemos si tiene o no capacidad, pero hay gente, y pasa mucho con los señores mayores, que ese día tienen y al día siguiente no, y bueno, al final pues son actos de mucha trascendencia jurídica. Entonces muchas veces ante la duda quien mejor puede valorar eso es pedir un dictamen médico y que diga si puede o no prestar su consentimiento y en base a eso pues ya actuar. Para eso el dictamen que tenemos de la Generalitat no sirve. No, porque ahí pondrá, bueno, no sé cómo será el dictamen de cada uno, pero pondrá el grado de discapacidad que tiene, pero no su aptitud concreta para prestar consentimiento. Entonces, un informe pues, del médico de cabecera o de cualquier persona sobre ese verdadero consentimiento. Porque tener una discapacidad X no significa que tú no entiendas y que no quieras, sino que está pues dentro del orden de tanto por ciento. Claro, y eso hay gente que tendrá una discapacidad física muy grande, pero mentalmente puede entender y querer y prestar consentimiento perfectamente. Entonces yo creo que sería, en mi opinión, mejor un informe concreto en este caso. ¿Vale? ¿Y ha de ser un informe médico o puede ser un informe psicológico? ¿Lo hará igual? Yo creo que mejor un perito que sepa. No solo no psicológico, sino un médico que asuma responsabilidad también, en muchos sentidos, porque es que al final, vamos, yo cuando se trata de capacidad pediría un informe médico. O sea que ese informe médico después se lo tendremos que llevar al notario para que cambie la... Claro, o sea, el notario verá el informe médico, sobre eso hablará con la persona y verá si entiende que puede o no realizar los actos que quiere realizar. Que esto, claro, depende del caso, es que no se puede generalizar tampoco. Pot tenir algun pes les entitats o les escoles que treballem amb aquests nois i noies i que els coneixem pel seu dia a dia, el peritatge d'aquestes escoles o els psicòlegs que estan en aquestes escoles tindrà valor o no? Pues eso, no sé si puedo contestarlo. El juez sí que emitía los psicológicos. Tanto informes psicológicos como entidades emitían informes y puede ser que requiriera la presencia de un perito. Vale. Pues la contestamos. O sea que si tuviéramos que valorar hoy, digamos mañana mismo, a nuestros hijos, ¿qué pasos deberíamos seguir?
Vale, pues al médico y luego en función, pues bueno, vayan al notario, el notario hablará con ustedes y ya verá si entiende que puede hacer la escritura para prestar la asistencia representativa o no, si la persona misma puede prestar ese consentimiento con unos asistentes y si no, en su defecto, habrá que acudir a la jurisdicción voluntaria. Pero es que es muy difícil que un médico valore a nuestros hijos siendo una primera vez que lo va a ver, porque los médicos los están cambiando a todo momento. Yeah. Entonces será muy difícil que un médico diga, mira, tu hijo tiene esto, Que a lo si mejor no no lo va quiere contestar a ese día. conocer. Ya, Pero pero también entiendan que, por ejemplo, en el ámbito notarial, el notario tiene que estar muy seguro, porque además el notario no es juez, o sea, el notario tiene que tener unas bases para decir, vale, es que voy a permitir que haga esto o no. Entonces, no es tan fácil la cuestión. Claro, ante la duda, pues el juez, pues al final es el que va a decidir, pero para que decida el notario, yo creo que yo entiendo que el informe no diga en cada momento o no quieren contestar este día al médico o lo que sea, pero el notario también tiene que estar muy seguro, porque es que estamos hablando de actos con mucha trascendencia jurídica. Por lo que parece, si por ejemplo vas al notario y dices que quieres que te pongan un asistente para la persona, este notario no te lo va a hacer si antes no pasas por un médico. Eso será criterio de cada notario, porque hay notarios que consideran que, bueno, a lo mejor ese día hablan con esa persona y entienden que tiene capacidad, pero a mí me cuesta creer que con una persona que presenta ya una discapacidad, el notario no busque cerciorarse de todas las posibilidades que pueda haber. Por ejemplo, Sí. en un síndrome de Down, que tú llevas el coeficiente que tienen, que el síndrome de Down ya se ve, el notario ya lo ve, el síndrome de Down. Pues en ese caso, si no puede prestar consentimiento, van a tener que ir al juez a que le revise las medidas. Vale, esto es para personas que entiendan y que puedan prestar su consentimiento ante el notario todavía. Perdona, hace unos 14 o 15 años discapacité a mi hijo, ¿no? Y todo me lo hizo un abogado, todos los trámites. Ahora no, ahora ya directamente al notario, a forense, ¿no? Claro, si está incapacitado judicialmente, tiene que solicitar al juzgado donde tenga su hijo la residencia habitual, que entiendo que será aquí en Sabadell, la revisión de esas medidas. ¿Vale? Lo solicita usted o en el plazo de 3 años de oficio, el juzgado tendrá que revisarle las medidas y ver si son las mismas que tenía o se le tienen que nombrar unas nuevas medidas. Y tengo que pedirlo en el juzgado. Sí. Aunque luego vayas al notario. No, si ya está incapacitado judicialmente, como se hablaba antes, ahora lo revisará el juez. ¿Vale? El notario solo es a partir de ahora. Claro, lo que había antes se va a revisar judicialmente. Y lo que a partir de ahora, pues en función del caso en el que se encontremos, será notarial o judicial. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo? El plazo para que le revisen las medidas, pues puede solicitarlo desde ya o en el plazo de 3 años. Vale. De oficio, ¿vale? Si no se lo revisa, si no la solicita usted o la persona que haya instado anteriormente la incapacitación, se lo tienen que revisar de oficio en el juzgado, pero instela mejor. Dígame. Sí, hola. Muy seguretat. Es detecta que té incapacitat intel·lectual. Què hem de fer? Puede No és normal, perquè ya. s'ha de fer alguna cosa, no s'ha de fer res. Es mayor de edad ya, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues puede prestar consentimiento. ¿Entiende? Sí, sí. Vale. Puede o no. Sí, perdona. El problema de la meva dona és el dia que ens morim, què passa? Que no li robin tot, l'engany... Ya. Vale, lo que pasa que respecto de las personas mayores de edad ya no se les puede nombrar un tutor. O sea, ya en testamento, como había antes, que esto no lo he dicho antes, los padres en testamento decían, para el caso de que fuera necesario nombrar un tutor a mi hijo o tal, designo o que en ningún caso sea esta persona o que sea tal institución. Ahora ya no se puede nombrar tutor a las personas mayores de edad. Entonces, ahí hay un problema. ¿Vale? Y
Claro, y entonces si la persona entiende, quiere, puede manifestar su consentimiento, justo, pues esa persona dice, el notario le nombrará, pues irá con ustedes, con los padres, y dirán, vale, pues quiero que nombren a mi otro hijo, pues para que le preste las asistencias, y la persona que presente esta discapacidad, justo, sí. Para tener cura de su salud y necesita apoyo para a nivel económico. Sí. Una pregunta. Y si tienes el testamento y tienes tutores que lo tienes hecho, ¿lo dejas o lo tienes que cambiar? Hasta la entrada en vigor se deja. O sea, hasta la entrada en vigor se deja. Sí que es cierto que cuando fallezca se tendrá que adaptar a la nueva ley y entonces ya no se le nombrará tutor, se le nombrará pues asistente, ¿vale? Pero se tendrá en cuenta hasta la entrada en vigor la voluntad. De todas formas, si quiere cambiarlo y su hijo todavía se le puede nombrar un asistente, pues también, ¿vale? Pero igualmente, perdón, en 3 años no está obligado a cambiar, ¿no? Las nuevas medidas, Sí. adaptarlas a la nueva legislación, sí. O sea, las que estén ya constituidas, sí, lo que pasa es que el testamento está constituido pero no se ha causado, por decirlo así, Claro. tampoco. Entonces... Pero... Yo mi hija la tengo incapacitada desde el 2015 y tengo un testamento hecho y he puesto a la familia en el mío como tutores de mi hija. ¿Tengo que cambiar algo? ¿Qué es lo que me ha preguntado la señora de atrás también? A ver, las medidas que estén ya serían en vigor, pero podría revisarse también y adaptarlo a la nueva legislación, ¿vale? Eso tengo que ir al notario, si quiere cambiar el testamento va al notario. Teniendo ya la incapacidad... Si ya tiene la incapacitación, ya tendrá designada a la persona y entonces ahí sí que tiene que revisarlo el juez, ¿vale? Sí. A ver, escuchad, permítanme un segundo. Hay 2 cosas que creo que son diferentes. Una es la incapacitación, otra es el testamento. En el testamento, tú nombras a un tutor cuando faltes. Para poder nombrar a un tutor, tiene que haber previo, si me equivoco, una incapacitación. Sí. O sea, tú lo nombras... A ver, lo nombras para el caso de si su hijo necesita un tutor. Es una posibilidad, a lo mejor luego en el caso necesita un tutor o ya tiene un tutor nombrado y ya no hace falta. Eso es lo que se nombra en testamento, ¿vale? Que en el caso de que en su día debería nombrarse un tutor, se tenga en cuenta la preferencia de los progenitores en este caso, que es lo que dice Dolores, yo creo. Vale, pero que luego en la práctica, si ya está incapacitado, ya tiene un tutor que ahora... prevenir en el testamento, pero en el caso que se tuviera que nombrar un tutor previo, se tendría que incapacitar. Sí. Desde el punto de vista anterior, sí. Y el juez, a la hora de nombrar el tutor en su día, que ahora se nombra, o sea, se llama asistente, vaya, tener en cuenta todo, pues quién convive con la persona con discapacidad. Si los padres en testamento, si ya no están, hubieran designado a alguien que tiene preferencia. Hay como un orden y luego siempre se tiene en cuenta el mejor interés de la persona, ¿vale? Pero sí, efectivamente, o sea, para eso antes había que iniciar un procedimiento de incapacitación. ¿Vale? Espero que el señor pobre lleva ahí media hora. Luego estamos dando muchas vueltas y creo que todo es más sencillo. Se ha cambiado el tutor por asistente. Sí. Nada más. Sí, básicamente. Y se ha hecho para blanquear un poco la palabra de discapacidad para ponerla más suave. Una persona es igual asistente. Tanto es que sea una enfermera, como sea un médico, como sea un notario. Sí, que al final van a seguir siendo ustedes o la persona que cuando no estén ustedes se les designe. O sea, el hermano, el hijo, el primo, la institución, que sea. Si hay una escritura en vigor, que hay una incapacitación y que hay unos tutores, y esto está hecho por la sentencia por un juez, no hace falta cambiar nada. Será para los nuevos. Con la que tiene ya usted, ¿vale? La sentencia de incapacitación. Esa le va a valer, pero tiene que instar que se le modifiquen, o sea, que al juzgado que le cambien las medidas. Es decir, que al final terminará poniendo los mismos actos, los negocios jurídicos, y en vez de tutor Mercedes Lázaro, pondrá asistente Mercedes Lázaro. Esto hago, poco la sentencia. Hago un estudio juzgado, me voy al registro juzgado,
la planta baja, el primer sitio del registro, insta al cambio de medidas. Y cuando quieran que se lo digan, ¿no? Ya está. Sí. Y mientras no digan nada, aquello está bien. Justo. ¿Vale? Y si no lo hace en 3 años... De oficio debería hacerlo el se juzgado. van a... Pero también es cierto que luego el juzgado va a tener una pila así y a lo mejor en 3 años... Sí, yo no me voy a poner aquí a mostrar lo que hace. Ya. Yo lo ando por registro, que se hayan habido la copia. Claro, y con eso, si tiene que hacer cualquier acto, pues mientras no tenga la nueva sentencia, a la hora de valer. Y se va a morir. Claro. No diría antes yo que no haga las modificaciones. No, ya. Porque yo pensaba que tenías que volver a hacer otra vez todo el trámite. No, las que ya están constituidas se revisa. Que al final terminará poniendo lo mismo, los actos que puedo hacer y los que no, y asistente o apoyo, o como lo quieran llamar, en vez de tutor, ¿vale? Pero al final esas medidas van a ser prácticamente las mismas, ¿vale? Dígame. En caso de que tengas un testamento hecho ya, y por ejemplo digas un día que faltemos 2 que pase en manos de los hijos, y no pongas que un hijo tiene una discapacidad, ¿qué pasa? A la hora de heredar. Sí. Bueno, pues que la persona que tenga su representación al final, el asistente, será el que acepte la herencia en su nombre. Pero y el que... si no está nombrado ningún asistente. Pues habrá que acudir si la persona no puede prestar consentimiento, hay que acudir al juez a que le nombren un asistente. O sea, si tienes 2 hijos, no van a repartirse la herencia en los 2 hijos, no. Si usted tiene 2 hijos y les instituye herederos por partes iguales y no pone nada, y a la hora de llegar a aceptar la herencia la persona no tiene consentimiento para decir que acepta, ese notario no va a autorizar la escritura. Entonces precisará de un asistente y ese asistente aceptará su herencia en nombre de la persona con discapacidad. Es decir, que no pueda... Ya, pero... Bueno, depende. Sí, pero hay gente que ni siquiera... Quiere decir que la capacidad de entender, tú le preguntas cosas, o sea, no te preguntan solo qué va a hacer, no. Cuando ven, pues tú le vas contando, le preguntando cosas, y entonces eso pasa también mucho con los señores mayores, que le preguntan, bueno, ¿y qué viene? No, pues hoy vengo a hacer, y es todo lo contrario. Entonces ahí empiezas a preguntar, y ahí es el notario el que tiene que decidir si autoriza o no autoriza, ¿vale? Yo tengo una hermana, bueno, mi padre ha fallecido ahora, que está en un colegio, que yo, bueno, también. Y ahora vamos a empezar a arreglar todo, y la abogada me ha dicho que, bueno, mi madre tiene el testamento hecho, que, bueno, somos 5, pero a los 4 nos dejaba, y mi hermana, el sufruto de ella, y dice la abogada que no, que mi hermana tiene la legítima. Que claro. Si yo me va a dar mi madre, por decirte, 20 millones, por decirte algo, una de las veces, vale, son 4 hermanos. Pues a ella, la legítima, también le pertenece los 20.000. Claro. Sí, sí. Pero entonces el testamento... ¿El testamento cuántos hermanos son? Somos 5, con ella 5. Vale. Lo que pasa es que estaba hecho... 5 les instituye a 4 herederos y a la hermana les deja el usufructo. Bueno, mi madre, claro, cuando muera, mi madre es la tutora. Vale. Y entonces la abogada le dijo que no, que ella entraba igual con lo de mi padre, todo, que le tocaba la legítima, y si a nosotros nos da tanto, a ella también tiene que darle tanto. Claro, la legítima es la porción de bienes de la herencia que obligatoriamente tienen que recibir determinadas personas, y que en el caso de los padres son los hijos. Entonces, ese cuarto de la herencia en Cataluña va dividido entre los 5 hermanos. Un venteavo para su hermana, y luego lo demás que haya en el testamento pues se lo reparten en función de lo que ponga el testamento. Pero lo que no entiendo, porque si ella ya lo puso en el testamento... Claro, pero la legítima es por ley. Y ahora sí que dicen que sí, que la legítima... Pero la legítima es por ley, salvo que le haya desheredado, por ley le toca. Da igual lo que ponga. ¿Vale? Sí, que da igual, pero... No, hombre, si le deshereda, no va a tener la legítima. Y fueron chistones.
si por ejemplo vas al notario, por ejemplo yo sola, yo tengo un testamento hecho, pero yo voy ahora al notario y quiero cambiar, no necesito, por ejemplo, es mi voluntad, no necesito, por ejemplo, que venga ni mi hijo, ni mi hija, ni nada. Y claro, yo puedo hacer un acto de última voluntad y usted hace lo que quiere. Son mis voluntades, sí. ¿no? ¿Todos los notarios están al tanto de esto o tienes que buscar un notario? Pues deberían estarlo. Luego ya lo que hagan no lo sé. Pero a ver, luego las cuestiones prácticas no son... Esto es una idea general, luego el caso concreto no es tan fácil de resolver, ¿no? Porque cada persona pues tiene sus circunstancias y al final pues... Es que al final también es de intentar proteger a la persona, entonces tampoco ante la mínima duda yo creo que el juez será el que tenga que decidir, porque es que al final son actos muy importantes y no puedes hacerlo así a la ligera. Y una pregunta, a una persona discapacitada, ¿qué es mejor, dejarle un bien o dejarle el usufructo? A ver, si le deja todo el bien, tiene tanto la propiedad como el usufructo, o sea, tiene la plena propiedad. Si le deja el usufructo de todos sus bienes, por ejemplo, pues disfrutará hasta que fallezca del uso y disfrute de esos bienes. Por ejemplo, de su casa, pues nunca le podrán echar de su casa porque tiene el usufructo, el uso y disfrute. Si le deja también la nuda propiedad, o sea, es decir, la plena propiedad, pues tiene todo, ¿vale? Lo que pasa que será la persona que ejerza su representación el que gestione su patrimonio. ¿Qué pasa con ese patrimonio de esta persona que tiene la cosa? No, ahora residencia aquí en el caso de la beneficiada, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio? Pues habrá que ver quién es su representante. Sí, mientras lo tenga el representante, lo gestionará el representante. Si luego, por ejemplo, se le designa representante a la entidad de la Generalitat correspondiente, pues esa entidad lo gestionará. Eso sigue siendo igual que antes. En el momento de evaluar y valorar las prestaciones que recibe esta persona, se tendrá en cuenta su patrimonio. Entonces, también entraría el usufructo, ¿no? El usufructo solamente es el uso. Claro. Vamos a ver, pero tú puedes tener un bien, lo puedes alquilar y puedes sacar un rendimiento monetario, ¿no? Claro, pero si tiene el usufructo, o sea, el uso y disfrute lo tiene esa persona. Otra cosa es que luego no viva ahí y se pueda arrendar, bueno, eso ya son cosas distintas. Estamos hablando justamente de eso también, de cuando llegas a necesitar una asistencia o a cogerte alguna ayuda, esa propiedad te lastra. Sin embargo, el usufructo te lastra de la misma manera te lastra o se valora el rendimiento que te da esa propiedad, pero no la propiedad en sí. Por lo tanto, es decir, para poder tener ayudas es mejor que no tengas nada en propiedad. Bueno, yo creo que es difícil de decidir, ¿no? Cada caso es... pero en principio las propiedades, el patrimonio, se tiene en cuenta a la hora de determinadas prestaciones. En el caso de residencias, dependencia, etcétera, esto se va a tener en cuenta. Es que al final son estrategias, porque te encuentras delante de una administración que como tengas algo ya te rechaza las ayudas, y a lo mejor eres una persona que necesita más ayudas que otros que no están tan afectados o están tan incapacitados. Pues eso tendrá que ver hasta qué nivel de patrimonio le dan la ayuda y ver si le compensa o no hacerlo. ¿Perjudica si es patrimonio protegido? El patrimonio protegido es un patrimonio independiente del propio, ¿vale? Que se gestiona aparte. ¿Se tiene que a la hora de pedir alguna ayuda, se tiene que reflejar que tiene un patrimonio protegido o no? Constituido a su favor, sí. Sí. O sea, que sería igual. Sí. Al final es como vedar, el patrimonio protegido es vedar que se pueda tocar y que tiene una administración, pero sí que es beneficiario la persona con la discapacidad y sí que se tendrá en cuenta a la hora de las prestaciones. Lo que pasa es que
beneficio máximo casi siempre es de la persona que hace la donación. Pero el patrimonio es patrimonio. Una pregunta. Creo que nos ha tocado y a mí personalmente me preocupa bastante. Yo escuché a la ministra cuando salió a reducir el tema de este cambio y de que se iba a abolir lo que es todas las incapacitaciones que se habían producido y tal, pero veo una situación que para mí me parece un tanto caótica, que quizá por ese motivo muchos de las familias han decidido enfrentar ese paso, que como antes has dicho, es bastante duro ante un juez ver a tu hijo en un lado y tú estar. Entonces, a nivel jurídico, ahora supuestamente tienen todos los derechos, pero ahora también tienen todas las obligaciones. ¿A qué se refiere con las obligaciones? Vamos a ver, a nivel penal. No, hombre, no. No, eso no. Si es una persona es inimputable porque no tiene capacidad, no. O sea, eso no. Una cosa es a efectos prácticos de incapacitación, bueno, de aspectos civiles del tráfico jurídico. Pero si una persona no tiene capacidad, seguirá siendo inimputable. Claro, es que puede llevar claro, te igualan, ¿no? Por decirlo así, la idea de, bueno, pues iguala y los mismos derechos, claro, entonces pues por ende también las mismas consecuencias. Pero eso, si eres inimputable, eres inimputable, o sea, es que no... O sea que... Vamos, es que me parecería, vamos, pero bueno, entiendo yo que no. La valoración del juez, del notario, ¿no cambiará el grado de discapacidad de nuestros hijos? No, y eso sí que la discapacidad, eso sí que corresponde a la persona perita correspondiente y no al notario ni de lejos, ¿no? Una cosa es la discapacidad, que es un documento administrativo que acredita que esa persona tiene unas dificultades físicas, intelectuales, ¿no? Pero eso es un documento administrativo. Certifica que esta persona tiene un grado de discapacidad. Pero eso no tiene nada que ver con la incapacitación o con la capacidad jurídica. No tiene nada que ver. La capacidad jurídica, hasta ahora, era el juez quien te podía, la única persona que podía disminuirla, que la podía quitar. Y no tiene nada que ver. Una persona puede tener un 90% de discapacidad, pero no tiene por qué tener la capacidad reducida, la incapacidad, que es un acto jurídico. De hecho pasa muchas veces, por ejemplo, pues en las herencias para conseguir bonificaciones fiscales de padres a hijos o de hijos a padres, presentan el certificado de discapacidad de más del 33%, más del 65%, y pueden aceptar perfectamente la herencia, entienden, quieren, prestan consentimiento. O sea, eso no es indicativo de una cosa, es lo que ha dicho. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? En el caso práctico de mi hijo, ¿no? Que bueno, es mayor, hemos detectado discapacidad, entiende todo, vale. Pues si puede todavía entenderlo todo, para empezar, pues o que le den un poder general preventivo, o que él mismo, en previsión de que pueda perder capacidad, se le nombre una autocuratela, ¿vale? Y él mismo, antes era la autotutela, ¿vale? Ahora se habla de autocuratela y se constituye en escritura pública y designa a las personas que en su día habrán de prestarle asistencia con los actos que entiende que con todos, y si no, por defecto serán los mismos que se requeriría antes un tutor, pues para vender, para comprar, para todo, que con la persona que designe en escritura pública. ¿Y nosotros en el trámite hemos hecho algún cambio? Nada. ¿Es hijo único? Pues si todavía tiene capacidad su hijo. Sí, pero sí. No, pues no me lo tuvo.
Pues que haga esas medidas y autocuratela, ¿vale? Y si no, también un poder general preventivo, en el sentido de que si va perdiendo capacidad, ese poder general... No pierde, vale. Es que se le detectó, le costaba y entonces antes del análisis, luego resulta que era mayor discapacidad de lo que nunca habíamos pensado. Vale. Además, el con esfuerzo se disimulaba. Y si no se nombra autocuratela, pues un poder general en su caso, con carácter preventivo, para que en el caso, bueno, de que en un momento determinado no pueda prestar su consentimiento, quien sea el apoderado sí que pueda gestionar su patrimonio, ¿vale? Pero si no, una autocuratela. Si no mueves los papeles ahora y dejas pasar los 3 años, la incapacidad se queda en tierra de nadie o no, se sigue manteniendo. En buena práctica debería revisárselo de oficio el juzgado, pero claro, eso no va a quedar en tierra de nadie. Si no se lo revisan de oficio, tendrá que seguirle valiendo lo que tenía. ¿Vale? La ley definitiva dices que es para el 2022. Para el 3 de septiembre de este año. Mi hijo hace los 18 ahora, junio. ¿Mejor me espero para hacerlo después o tendría que hacerlo? ¿Está ya incapacitado? Tengo que hacer ahora un plan. ¿Puede prestar consentimiento? Tiene que instar las medidas de apoyo en el juzgado. Antes. Sí, al final, antes, sí, es que instelas ya y cuando le darán para cuando sea, pues ya le nombrarán el asistente. ¿Vale? ¿Más cosas? Una pregunta. Yo he entendido, porque aquí han venido a decir que el asistente es lo mismo que los tutores, los que ya tienen, pero no, porque según has explicado, ¿no? Les hacen una valoración. Porque, por ejemplo, mi hija tiene la incapacidad y ella pues no puede firmar según qué documentos, ni para todo necesita que estemos su padre y yo. Entonces, si ahora la valoran y ven que ella habla bien y se desenvuelve bastante bien y tal, ¿puede que le den opción a que ella pueda ir a la caja, firmar cosas y demás? Sí. Pues esto es un peligro, porque pero claro, nosotros lo hicimos como una protección para que no le hicieran firmar cualquier cosa y meterse en problemas, ¿no? Si le nombran... Eso es lo mismo, los tutores. A ver, en buena práctica luego al final va a ser, si tiene un asistente de carácter representativo va a ser lo mismo que un tutor, con los actos que pueda realizar y los actos que no, ya serán nombrados judicialmente o notarialmente. Pero claro, también la niña si sale a la calle sola y no lleva la sentencia de incapacitación porque no la va a llevar, ni la escritura del notario y entiende, quiere y tal, pues bueno, por eso también se necesita como una coordinación con todas las instituciones. Pasa que los actos pueden ser anulables. Justo, luego viene la siguiente, ¿no? Lo que he dicho antes, que los actos realizados por estas personas, en el plazo de 4 años desde que se realizan, se pueden impugnar judicialmente y se resolverán. Pero bueno, claro, ya tenemos el lío. Claro, sí, porque si nuestro hijo sale a la calle y llega con una tele así de grande... Claro, si actos anulables se puede impugnar judicialmente. Pero entonces nos han creado un problema más, que antes no... No, antes también existía. Quiero decir, si su hijo salía a la calle con su capacidad, la que fuere, y se compró una tele y no esto, también se podía impugnar. En 4 años esto es igual. Los plazos y los motivos y las causas de impugnación. ¿Vale? Lo que pasa es que esto lo que genera, claro, su hijo podrá ir a comprar una tele o no, da igual, si está incapacitado, si no lo está, si tiene un asistente, si no lo tiene, si no es la sentencia ha generado algún acto en sí. Quiero decir,
si no hay que demostrar que no tenía capacidad, pero en juicio, y si ya hubiera una sentencia, habría que ver qué actos puede o no. Si no puede realizar ninguno, el acto se nulo porque no puede prestar consentimiento, y si puede realizar esos actos, pues sí que valdría. Y si no estuviera incapacitado, también habría que demostrar en juicio que en ese momento no tenía capacidad y que entonces el acto, pues al no poder prestar consentimiento, también sería. Pero claro, ya es un tema judicial, de pruebas. Pasa que normalmente si necesita la asistencia, por ejemplo, en temas económicos, lo que se hace normalmente es que la persona pueda disponer de una cantidad hasta cierto límite y a partir del cual pues no puede utilizar tarjeta o lo que sea. Esto también tiene que ir en coordinación, pues por ejemplo, con los bancos, porque si mi hija se acuerda que no puede hacer uso de una cantidad de, pongamos, 300 euros al mes, pues el banco tiene que poner los medios para que esta persona no pueda. ¿Eso la ley lo permite? Lo de controlar lo que puede hacer. Claro. ¿Sí? Claro. No es una persona como otra. No, es que con una sentencia en la cual el juez o el notario estipule. Si no tienes ningún tipo de sentencia. Claro, si no hay sentencia. Claro, si no hay sentencia y nada, justo. Y ahí el problema viene probar que en el momento en que realiza ese acto no tenía consentimiento y judicialmente pues anular el acto. ¿Vale? Pero claro, si no hay sentencia, no hay escritura, no hay nada, pues como sigo yo. Y a lo mejor yo ese día no tampoco me encuentro bien y lo hago igual, pero no es lo mismo, ¿no? Pero como sigo yo. ¿Puedo comentar un caso práctico? Sí. No, bueno, el caso de un chico de Moisés, que le dieron una tarjeta de Corte Inglés cuando le hicieron el contrato, le dijo avanzar, y claro, tuve que ir a los chicos para poder ayudar a la tarjeta. Eso quizás fue un despiste mío de no estar controlando. Pero eso tampoco es culpa suya, quiero decir, usted tampoco puede controlar. Claro, el problema de si no paga, ahí viene, que entonces tendrá que impugnar los actos, de que le ya. En el caso de que le den una tarjeta en el Corte Inglés y se gaste todo, claro, luego no puede pagar. Entonces, habrá que impugnar esos actos de cómo le dieron la tarjeta, de que no se cercioraron de que tenía capacidad, de que no podía prestar consentimiento, se impugnarían y no habría de pagarlo. Pero ahí ya es una cosa también judicial de probar la capacidad de la persona. ¿Vale? Bueno, pues, si us sembla, fem l'última pregunta. Antigament, o sigui, amb la llei anterior, les fundacions tutelars i els tutors al final de l'any havien de rendir comptes del patrimoni del tutelar. En la llei actual, si l'assistent és per notari i és el pare o la mare, també hauran de rendir comptes, abans no ho havien de fer els pares. Eso será en función del régimen que pacten, que se ponga en la escritura, si hay que rendir cuentas o no, y lo mismo que antes. ¿Vale? Molt bé. Doncs segur que queden més dubtes, però dubtes en tenim nosaltres també. Abans de despedir-nos us voldria comentar que des d'Andi estem posant en pràctica, hem iniciat un programa que es diu Activa't, que pels que us interessi hi ha un tríptic aquí fora perquè el podeu agafar. El programa Activa't és un programa que va adreçat a persones majors de 35 anys i la idea és ajudar-los a que tinguin una bona salut mental, física i que el deteriorament que tots sabem que es comença a produir a partir d'aquesta edat, tant física com cognitiva, doncs es pugui reduir al màxim possible. Organitzarem activitats
físiques, activitats intel·lectuals, esportives. Hi haurà un seguiment de la persona des del punt de vista mèdic, que col·laborarem amb metges, amb dietistes, perquè tots els aspectes més funcionals, de tipus físic, de tipus intel·lectual, els puguem controlar i puguem retardar al màxim possible un possible deteriorament i d'alguna manera vetllar perquè la salut d'aquestes persones que ja puguin començar a ser madures sigui el millor possible. Si us interessa, tenim el tríptic aquest i estem a la vostra disposició a la seu d'Andi per més informació i perquè us apunteu. Em sembla que res més, només agrair a la Mercedes, a vosaltres la vostra assistència, a la Fundació Èquites també i a l'Ajuntament per la sessió del local. Que tingueu bona nit.